en la etiología y en lo que es la anatomía patológica, en la anatomía funcional, describo un poquito, describo lo que es la fisiopatología. Esta es una enfermedad en cuya prevalencia va a ser más común en adultos mayores, es una enfermedad senil conocida. Va a afectar a mayores de 50 años y lo vamos a encontrar en cerca del 1% de la población. Es característica porque es masculina o predomina en el género masculino de 1.5 a 2 sobre 1 en cuestión con las mujeres. Dentro de lo que es nuestra anatomía, bueno, antes de comenzar con esto, sí quiero decirles un poquito de la historia de esta patología. Se describe desde el año de 1817 por lo que es el doctor James Parkinson, y él nos escribe acerca de lo que es el temblor. No estaba muy estudiado en ese entonces como la mayoría de las enfermedades, pero 20 años después, por Blog y Marinesco, nos dicen que, bueno, va a ser una lesión en lo que es el locus niger. Y más adelante, ya en las décadas de los 80s y 90s, se describe que es una enfermedad cuyo sustrato anatómico que carece o que va careciendo de las células, pues sí es el locus niger, ¿no? Es decir, que más adelante se comprueba que están en lo correcto. Y por último, Williams-Goggers nos dice que, bueno, más bien él descubre esta predominancia por el género masculino y que se va a manifestar igualmente después de los 50 años, aunque el caso descrito a una edad más temprana, que está pues ya documentado, es a los 35 años, y el caso en una edad pues más avanzada está documentado también a una edad de los 75 años. Aunque estas son edades muy tempranas y muy avanzadas, no podemos tampoco correlacionar un rango de edad, sino que debemos tener bien presente que más adelante cuando veamos la clínica, que si encontramos este tipo de sintomatología, podamos sospechar, obviamente, de lo que es Parkinson, no dejando de lado los diagnósticos diferenciales de esta patología. Ahora sí, en cuanto a lo que es la anatomía patológica, como lo mencionaba en el concepto, pues va a ser una pérdida neuronal importante de lo que es la sustancia negra. Aquí es muy importante retomar los famosísimos cuerpos de Lewis, que bueno, aparte del Parkinson, van a estar involucrados también en la demencia senil y en otras patologías. Pero en esta específicamente, bueno, vamos a encontrar una pérdida de las dendritas de lo que son las neuronas espinosas medias. Entonces, esta pérdida va a tener, o sea, va a ser no acelerada, es decir, va a ser despacio, si lo podemos manejar en este término. Y los síntomas, la clínica va a aparecer cuando ya el paciente haya perdido cerca del 80% de las células dopaminérgicas. Es decir, cuando estas células ya se encuentran en muy poca cantidad, por lo que vamos a ver que el tratamiento va a ir encaminado tanto farmacológico como no farmacológico, dependiendo del tipo de parkinsonismo. Ajá. Entonces nos quedamos en los cuerpos de Lewis, que son, estos van a ser inclusiones intraneurales hialinas y son muy necesarias para el diagnóstico del Parkinson. Se van a encontrar en distintas áreas del cerebro, pero especialmente la sustancia negra, el locus coeruleus, el núcleo motor dorsal del vago y también el núcleo basal de Maynard, perdón. Entonces, tener en cuenta que dentro de la fisiopatología y dentro de esta, la anatomía patológica, los cuerpos de Lewis son esenciales para el diagnóstico del Parkinson. Ahora, dentro de una anatomía funcional, vamos a tener entonces que, bueno, el sistema nervioso está compuesto por un circuito motor, ¿no? Y dentro de este circuito motor va a incluir tanto áreas motoras precentrales como áreas sensitivas poscentrales. Dentro de las áreas motoras precentrales tenemos la 4 y la 6 y también el área motora suplementaria. Estas
dos motoras van de aquí van a nacer, por así decirlo, eferencias putaminales. Van a llegar hasta el putamen y se van a poner en contacto con lo que es el globo pálido interno y la raíz reticulada de esta vía nerviosa. Entonces, aquí en el esquema que les presento es una forma o la forma normal en la que va a funcionar, por así decirlo, esta vía, ¿no? Tenemos que la liberación de dopamina y va a ser exacerbada, es decir, se va a encontrar presente, va a ser positiva. Va a haber menos gabapectina en esta parte de la vía, de lo que va a haber más, perdón, del núcleo caudado y el putamen hacia su transcurso, de su viaje, por así decirlo, el recorrido, hacia el globo pálido interno. Déjenme ver si puedo poner mi puntero para que se entienda un poquito más. Creo que sí. ¿Lo logran ver? Sí, se ve. Ok, bueno, entonces, comenzando por lo que es en esta parte de la vía, pues va a haber una liberación de dopamina, es decir, se va a encontrar positiva. Igualmente, en esta segunda porción del putamen va a haber una liberación de gabapectina, pero en lo que es la distancia que recorre entre el globo pálido interno y la paz reticulada, esta gabapectina va a disminuir por un estímulo excitatorio aminorado, es decir, en menor cantidad. ¿Qué es lo que pasa entonces con la enfermedad del Parkinson? Es totalmente al contrario, es decir, donde tenemos dopamina y gabapectina, o donde debe más bien haber dopamina y gabapectina presente, no la hay. Y donde no debe de haberla, la hay. Entonces, el resultado final pues, va a ser un estímulo excitatorio, al fin de cuentas. Y este estímulo excitatorio no va a ser positivo, sino que va a afectar, como lo vamos a ver un poquito más adelante en la clínica, a áreas del cerebro, en este caso pues la sustancia gris, y entonces vamos a tener todo el resultado clínico de un paciente con Parkinson. Entonces, otra cosa que debemos de tener muy presente es que estas vías eferentes, putaminales, va a haber dos, van a ser de dos tipos, una directa y una indirecta. La vía directa va a ser monosináptica y la vía indirecta va a ser gabasináptica. Entonces, también tener cuidado con eso. Finalmente, podemos concluir que entonces, podemos concluir que la enfermedad del Parkinson va a ser un proceso patológico que se va a originar en la región inferior del tronco del encéfalo, especialmente en el núcleo dorsal del vago y en la formación reticular, donde sabemos se encuentra una sustancia gris. Y también, de acuerdo al tipo de parkinsonismo, perdón, que pueda presentarse, es si sí o si no se comprometen algunas otras estructuras, como lo puede ser el bulbo olfatorio o el núcleo olfatorio anterior. Dentro de la etiología, bueno, tanto en la guía de práctica clínica como en otras dos fuentes que consulté, es desconocida. O sea, no se tiene un estudio hasta ahorita de qué lo produce, pero sí se sabe que es un cúmulo interneural de la proteína alfa-sinucleasa. Y este cúmulo es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las neuronas que comienzan a ser afectadas también pueden ser bueno, puede haber cambios maléficos, o sea, una afectación en ellas por algunos otros factores que se los voy a decir más adelante, pero entre ellos pues están los ambientales, los genéticos y en otro subgrupo inmunológicos infecciosos y la misma apoptosis que como sabemos es pues fisiológicamente normal, ¿no? Entonces, cuando comienza la prevalencia o hay más neuronas afectadas, obviamente son menos cantidad. Al haber menos cantidad, tanto el degradarla como el procesar este tipo de proteína que es normal, pues se va haciendo un poco difícil. Entonces,
Entre más difícil se hace, más cúmulo o más se acumula en esta parte del cerebro, va afectando más neuronas y pues comienza este círculo vicioso del que les comentaba. Ahora, dentro de lo que son los factores ambientales, pues prácticamente estos van a lesionar directamente a lo que es la sustancia negra. Entre estos podemos encontrar a los pesticidas. No encontré ningún artículo o libro, párrafo que mencionara que las personas de campo eran más susceptibles a presentar este tipo esta enfermedad, pero a lo mejor ya en nuestra consulta, con nuestra historia clínica, podemos tenerlo en cuenta. Bueno, bien personas de campo o personas que se dediquen a estar en contacto con ciertas sustancias que son pues, de origen tóxico. Ahora, seguimos con lo que son los factores ambientales. Fuera de los pesticidas, agua de pozo en zonas rurales también es otro factor. Exposición a metales pesados, nos vamos por lo mismo a la profesión, debemos de tenerlo en cuenta. Traumatismos de cráneo, es decir, antecedentes de algún traumatismo craneoencefálico o de este tipo de accidentes, y también en pacientes obesos. Dentro de lo que son los factores genéticos, vamos a encontrar prácticamente la mutación de 3 genes importantes. El primer gen es el DJ1, que este tipo de enfermedad se va a presentar de una manera autosómica recesiva. Va a ser de un inicio precoz, es decir, que, como se les mencionaba en la prevalencia, más o menos va a tardar de 10 a 15 años para que el paciente comience a presentar síntomas clínicos, una sintomatología clínica que para el diagnóstico es esencial. Entonces, como este es de inicio precoz, bueno, podemos llevar a cabo a lo mejor una historia clínica más detallada o con un antecedente ya prescrito, y es aquí donde el factor genético pudiese interferir. Igual, obviamente, el aspecto familiar pues va a fungir de mucha ayuda. El segundo es el PINK1. Este es muy característico porque se va a presentar, es decir, toda la clínica del Parkinson se va a presentar en una edad juvenil, en personas jóvenes o en adultos, o en adultos jóvenes. Entonces, también ese es la segunda característica la primera característica de esta segunda mutación. El gen LRK2, este es igual muy característico o fácil de diferenciar porque solamente va a ser presentado en vascos. De hecho, el libro decía que vascos va a provenir de lo que es la palabra dardarina y que significa temblar. Entonces, pues si en algún momento llegamos a practicar por allá nuestros conocimientos, bueno, ya tendremos ese antecedente de importancia. Bueno, igual dentro de los aspectos inmunológicos, ustedes saben que puede, dependiendo o bueno, ya que les mencioné que es una enfermedad que afecta a personas con edad avanzada, pues tenemos que tener en cuenta este aspecto. Infecciosos y pues por la misma apoptosis. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas del Parkinson, podemos diferenciarlas o podemos dividirlas en dos, en unas características iniciales y unas características posteriores o bien avanzadas. Dentro de las características iniciales, pues son de características inespecíficas, es decir, el paciente va a mostrar cansancio excesivo, astenia, estreñimiento, hiposmia, depresión, dolor muscular. En los inicios de la enfermedad podemos, o más bien tenemos que tener muy presentes los diagnósticos diferenciales porque podríamos confundirnos con cualquier otra patología o alguna otra patología senil, pero bueno, tener pues sí, bien específico, ¿no? Bien claro que estas podrían ser algunas inespecíficas iniciales. Ahora, las manifestaciones clínicas que proceden a estas, es decir, en un estadio pues, un poquito más avanzado de la enfermedad, van a ser motoras, esencialmente motoras. Y dentro de estas motoras vamos a encontrar 4 importantes, o 4 cardinales, 4 signos cardinales, ¿no?
Se los voy a describir uno a uno y al final les voy a poner un video para que se entienda un poquito mejor. Entonces, dentro de estas, pues van a ser motoras y dentro de las motoras vamos a encontrar cuatro. La primera es la rigidez. La rigidez se entiende que se va a presentar cuando se extiende o se flexiona cualquier parte del cuerpo. Y cuando esto sucede, se va a presentar una resistencia o bien una movilización pasiva, es decir, el movimiento va a ser despacio, tanto a la extensión como flexión del brazo, de la pierna o pues de cualquier segmento corporal, va a ser o sea, va a ser muy lento o bien va a ser resistente, es decir, no se va a poder mover. Aquí hay dos signos que lo caracterizan. Uno es el fenómeno de la rueda dentada, que se describe como breves oposiciones seguidas de episodios de breve relajamiento. Es decir, yo puedo mover el brazo, me cuesta, posteriormente se relaja, pero entonces pierde resistencia, es decir, ya no se puede, si por ejemplo yo lo extendía hacia la parte anterior o hacia adelante de mi cuerpo, no lo voy a poder mantener ahí y al contrario va a bajarse, ¿no? Va a perder la resistencia de poder mantener ahí el brazo. Y de nuevo se va a posicionar lo que es la posición del brazo. No sé si se entiende muy bien, pero bueno, es aquí lo que hace prácticamente es que se extiende el brazo, al extenderse pierde esa resistencia, baja, como si otra vez lo pegara al cuerpo y vuelva a subir. Prácticamente una rueda dentada, lo que hace una rueda, ¿no? El fenómeno que hace una rueda dentro de lo que es la maquinaria. Y otro signo, que es el de cañón de plomo, simple y sencillamente el tiempo de resistencia va a variar. Por ejemplo, en el fenómeno de la rueda dentada, la resistencia es de segundos, de 5 a 10 segundos. En lo que es el cañón de plomo, la resistencia va a ser un poquito más constante, tanto en el movimiento como en la duración. Esta puede ir de 20 a 30 segundos. Entonces, bueno, ya en la clínica es como lo podemos mencionar. Ahora, otro signo, el segundo, que es el temblor. Este va a ser prácticamente de aparición progresiva y por lo general también asimétrica. Va a comprometer principalmente a una parte del cuerpo, es decir, compromete mano, compromete brazo, compromete pierna y aparte de eso va a estar acompañado con lo que es la mandíbula, el temblor de mandíbula, lengua, cabeza o mentón. Entonces, bien puede aparecer primeramente en una parte del cuerpo y enseguida alguna otra parte de las que ya les dije, o puede aparecer en la misma, o sea, al mismo tiempo. Aquí vamos a diferenciar tres tipos de temblores. El primero es el temblor de reposo, que es el más característico de la enfermedad del Parkinson y que se va a asociar a una contracción alternante de los músculos antagonistas. Este tipo de temblor lo vamos a poder evaluar con el paciente, que el paciente deje en reposo el segmento corporal, es decir, lo tiene que relajar por completo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, suelta el brazo, lo deja por completo, entonces el brazo va a empezar a temblar. Eso sería un signo positivo. Entonces, y la característica de este temblor es que va a desaparecer cuando el paciente bien adopta una postura con el brazo o ejerce fuerza en el brazo para ejecutar algún movimiento. Entonces, es el más característico y es así como lo podemos evaluar. El segundo temblor es el temblor postural. Se va a presentar el temblor en manos y generalmente se va a presentar cuando el paciente extiende hacia adelante el miembro superior, o más bien los miembros superiores. Y el temblor de acción o intencional es cuando el paciente ejecuta alguna acción, como sería tocarse o tratar de tocarse la nariz, la punta de la nariz con el dedo índice, un ejemplo, o también cuando trata de servirse, leche en su cereal o agua en una taza, café en una taza, es aquí donde pueden presentarse. El tercer fenómeno es el de la bradicinesia. Pues va a entenderse como la lentitud al realizar los movimientos.
o bien la pobreza de movimientos voluntarios. Tener en cuenta que la cinesia es un término que, bueno, que nosotros ocupamos para referirnos a cuando una serie de trastornos motores, como lo es la dificultad de iniciar movimientos voluntarios simultáneos o repetidos, se aparece en el paciente. Asimismo, cuando aparece un fenómeno de congelamiento, lo describía en el libro, pero pues no es nada más y nada menos que parar de la marcha, es decir, dejar de caminar. Cuando nosotros iniciamos la marcha o bien cuando intentamos girar, bueno, más bien cuando el paciente intenta girar a algún lado, tiene que parar pues por esta dificultad. Ahora, la bradicinesia se va a manifestar clínicamente por la pérdida de la expresión facial o de hipomimia. Y aquí es este otro signo que es la cara de póker, en donde pues el paciente presenta esta fascia muy característica. Ahora, otro de los aspectos clínicos de la bradicinesia va a ser la pérdida del balanceo en las extremidades al caminar, es decir, el paciente va a perder o va a tender a una pérdida de equilibrio o así nos lo va a decir a nosotros en la consulta. Entonces, por lo mismo, ya no realiza esto, o bien va a tener una imposibilidad de levantarse de una silla al primer intento o de primera vez. Estos son, bueno, como que los tres signos cardinales que lo presenta, y el más, eh, por así decirlo, el que más puede afectar la vida de nuestro paciente, pues es la alteración de los reflejos posturales. ¿Por qué? Porque son o llegan a ser incapacitantes, es decir, es un fenómeno en donde el paciente va a, pues, como su nombre lo dice, a perder sus reflejos, y con esto va a tener mayor riesgo de sufrir alguna caída y poco a poco va perdiendo la autonomía, porque como se los mencionaba, o sea, yo me imagino que al tener el temblor, en este caso el temblor de acción, pues el paciente ya no va a ser capaz ni de servirse una taza de té o una taza de café, y es aquí donde su calidad de vida va a ir deteriorando. Otras manifestaciones clínicas que acompañan al Parkinson son los pasos cortos arrastrando los pies, es decir, el paciente va a dar pasitos muy cortitos y por lo general va a arrastrarlos. La detención involuntaria de la marcha al pasar por una puerta, como se los mencionaba, mictura y estreñimiento, también una limitación de la supraelevación de la mirada, la postura, esta sí va a ser muy característica porque nuestro paciente va a adoptar una postura encorvada, y dentro de la bradicinesia, pues bueno, una marcha festinante y una inestabilidad postural, que ya nos va a aconsejar que tiene ya una alteración o que ya está con una pérdida avanzada de sus reflejos posturales. Dentro de lo que es el diagnóstico, pues es una patología de manejo muy gradual, realmente muy gradual. El paciente no va a saber diferenciar en qué momento se presenta el Parkinson como tal, porque no es como que de un día a otro comience a temblar o comience con una bradicinesia o comience con este tipo de signos. O sea, es muy gradual. Entonces, más o menos dentro de la bibliografía y dentro de la investigación que se ha realizado, de 10 a 15 años de evolución tiene esta enfermedad cuando se es diagnosticada. El diagnóstico es sumamente o básicamente clínico, no hay pruebas que puedan pues mencionarnos que tiene Parkinson o nos pueda aconsejar que fuésemos para allá. Pero entonces es aquí donde nosotros tenemos que hacernos pues ahora sí que totalmente clínicos y realizar una historia clínica con factores de riesgo. Y dentro de estos factores de riesgo, dentro de esta historia clínica, tener mucha atención o poner mucha atención en la historia clínica farmacológica, especialmente si el paciente consume o consumió psicofármacos con propiedades bloqueantes dopaminérgicas, porque bueno, como la dopamina va a ir produciéndose en menor medida, pues es aquí donde nosotros podemos tener pues algo positivo para el diagnóstico.
Dentro de lo que es el examen físico, la hipertensión arterial debe tomarse, la atención, perdón, aquí se me fue una H de más. La atención arterial debe tomarse de pie y acostado y debe realizarse un examen neurológico general. Como les decía, no hay como que exámenes complementarios que nos puedan dar el diagnóstico preciso de Parkinson, pero sí en una tomografía computarizada o en una resonancia magnética, el único caso en el que estas dos pudiesen ser anormales es en tipos de parkinsonismos con atrofia cortical del tronco o bien del cerebelo. Otro punto importante de tomar en cuenta que del 60 al 75% de lo que es la enfermedad del Parkinson, de lo que es la enfermedad del Parkinson, del 60 al 75% van a ser síndromes parkinsonianos y el demás porcentaje, que pues va de 35 a 40%, es como tal una enfermedad de Parkinson. Esto tenerlo bien presente porque dependiendo de si es un síndrome o si es la enfermedad o dependiendo del síndrome que sea, es tanto el pronóstico como el manejo y como el tratamiento que se le va a dar al paciente. Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, pues este tiene que ser precoz, debe ser integral, debe ser individual para cada paciente, dependiendo de las características que esté presente, como la edad. Debe ser a través de un equipo multidisciplinario, se debe mantener a lo largo de la vida y también es muy importante que el paciente cuente con apoyo tanto familiar como social. Normalmente la decisión de empezar el tratamiento se debe individualizar y consensuar con el paciente, aunque pues no debe aplazarse la decisión de empezar si no existe una razón para ello. En los estadios iniciales de la enfermedad puede comenzarse el tratamiento con azathilina en monoterapia, pero este fármaco tiene un efecto sintomático relativamente reducido y ante esto pues se puede combinar con agonistas dopaminérgicos o con levodopa o empezar directamente con estos como tratamiento. Pero pues esto va a depender, como ya lo mencioné, de cada paciente y lo vamos a ver un poco más detallado en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. En cuanto al objetivo del tratamiento, pues es reducir la velocidad de progresión de la enfermedad, controlar los síntomas y los efectos secundarios ocasionados por los fármacos que se utilizan para la enfermedad. Hay que recordar que hasta el momento esta patología no tiene cura y el tratamiento se basa en el alivio de los síntomas. Eh, Como el éxito de la enfermedad de Parkinson es mayor cuando se toman medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Y el objetivo de estas medidas o este manejo farmacológico y no farmacológico es, realizarse de forma individualizada y fin es más la autonomía y la independencia el mayor tiempo que esto sea posible. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné, los tratamientos actualmente pues solo tienen un efecto sintomático y estos deben estar al tiempo de evolución, a la fase de la enfermedad, al tipo de sintomatología presente y a la discapacidad que tenga el paciente. Los fármacos, pues tanto como brindan beneficios, también producen algunos efectos secundarios. Dentro de estos se encuentran los siguientes: sequedad de la boca, anomalías de visión cercana, vértigo, náuseas, vómitos, cefaleas y alteraciones de memoria. El efecto adverso más frecuente en los fármacos con efecto dopaminérgico son las náuseas y el vómito. Y para esto, pues se aconseja premedicar al paciente con domperidona. Esto pues se realiza cada 8 horas al inicio del tratamiento y durante el periodo de aumento de dosis, que generalmente es un mes. ¿Por qué se recomienda este antiemético? Y es porque no presenta efectos secundarios motores, a diferencia de otros antieméticos como la metoclopramida, que puede incluso empeorar el parkinsonismo.
La siguiente, por favor. Ahora, entrando de lleno al tratamiento farmacológico, el primer fármaco es la levodopa, que es un precursor oral de la dopamina. Este se considera el gold estándar y el fármaco más eficaz para el tratamiento de las manifestaciones motoras de la enfermedad. Se administra sistemáticamente en combinación con un inhibidor de la descarboxilasa y esto pues ayuda a evitar su metabolismo en esta zona y permite la formación de la dopamina, así como también evita el desarrollo de náuseas y vómitos por la activación de los receptores dopaminérgicos. Esta también se puede encontrar en la presentación de liberación controlada y en combinación con un inhibidor de la catecol ortometiltransferasa. Se han realizado diferentes estudios y se sabe o se tiene en cuenta que ningún tratamiento médico o quirúrgico actual genera beneficios contra los parkinsonismos mayores que los que se obtienen con este fármaco, con la levodopa. Es por esto que, pues, conforme los estudios, pues se ha demostrado que se logran beneficios en las manifestaciones motoras clásicas de la enfermedad, ayuda a prolongar la independencia del paciente y la capacidad de trabajo remunerado, así como también ayuda a incrementar la calidad de vida y a prolongar esta. Sin embargo, pues la elección de iniciar con agonistas o con levodopa se hace en función de la edad, ya que este fármaco se recomienda más para los pacientes que son mayores de la tercera edad, más de 60, 70 años aproximadamente, y a los que son menores de 60 años, agonistas. En cuanto a su uso, se recomienda a los pacientes que ingieran el fármaco antes de las comidas y sin contenido gástrico, ya que la digestión puede interferir con su absorción y en consecuencia pues afectar su eficacia. Por parte de los efectos secundarios de tipo dopaminérgico se incluyen la náusea y la hipotensión orostática. Estos comúnmente son transitorios y se pueden evitar cuando se hace un ajuste gradual de la dosis, pero si persisten, se puede tratar con dosis adicionales del inhibidor de la dopa descarboxilasa periférica o un antagonista de la dopamina periférica. La siguiente, por favor. Se te va a ir en medio minuto la imagen, entonces volvemos. Volvemos a entrar. Sí, por favor, para que termines bien.